Bueno, a esta hora de la mañana vamos a saludar con el ingeniero Fabricio Correa, él es emprendedor, y con él vamos a hablar sobre los 100 días del gobierno del presidente Guillermo Lasso. ¿Cómo está, ingeniero? Un gusto. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Aquí estamos junto a Carla Aro. Carlita, don Jaime, estamos vivos. Hemos sobrevivido un proceso de COVID que se complicó con neumonía. No tuve problemas de respiración, a Dios gracias, pero la patadita final fue que los antiinflamatorios me generaron una bradicardia, una disminución de los latidos del corazón que hubo que tratar. Entonces este virus es bien traicionero, pero ya estamos al pie del cañón otra vez, hay que recuperar fuerzas, he perdido 5 kilos, estoy todavía un poco difónico, pero a los amigos se los atiende siempre. Está fit. Está en línea, ¿eh? Lo felicito, se lo ve muy bien. Sí. Gracias, Carlita. Pero como le decía, difónico y todo, pues a los amigos siempre se les tiene esa de que estamos para conversar de lo que usted desee, particularmente los 100 días de gobierno. Como Ingeniero, ¿cómo ve usted desde su criterio como empresario, emprendedor, estos primeros 100 días del presidente Guillermo Lasso? Bueno, ha tenido un éxito en el tema de la vacunación, eso es indiscutible, hay que reconocerlo, pero todos los gobiernos del mundo están prácticamente dedicando todos los esfuerzos al tema de la vacunación y al tema de la pandemia. Pero la gente también quiere ya una reactivación económica, la gente quiere trabajar, en eso todavía no vemos que despunta el gobierno. Quiere papa. Exacto. A ver, como todo en la vida hay que comenzar por el principio, pues, ¿no? Entonces yo creo que lo principal era cumplir con su primera oferta de campaña, porque eso lo hace creíble para lo que tenga que proponer después. Y si usted recuerda, pues la campaña de vacunación venía por la pata de los caballos. Entonces, Guillermo ha hecho una cosa acertada que creo que la tiene que replicar, y esta es la primera conclusión de la lección de estos 100 días. Tiene que replicar el modelo de delegar a empresarios privados, no a políticos, los hitos, los principales objetivos de su gobierno. En este caso, la vacunación no se la delegó al ministro ni al vicepresidente que es doctor, no. Se la delegó a un empresario exitoso, Carlos Cueva, que viniendo de abajo, porque es un hombre de extracción humilde, creó un emporio que se llama Difare, la farmacia Pharmacies. Entonces, como este hombre es un gran empresario, tiene un gran socio, Antonio Quesada, que ya estaba retirado y lo llamó a la cancha otra vez. Entre los dos hicieron lo que saben hacer, organizar, comprar, tienen años de años comprando a las farmacéuticas y hacer participar a las universidades, al sector privado. Y como consecuencia de esto vemos un éxito rotundo. Ese mismo modelo debiera replicarse para los objetivos principales del gobierno, que además suelen ser transversales, o sea, no participa un solo ministerio, sino algunos. Entonces necesitas una persona con autoridad que organice a todos, con una autoridad delegada del propio presidente. Entonces yo creo que en los 100 primeros días, el primer paso para salir a trabajar, porque muchos dicen que más que un tema de salud, la vacunación es un tema económico, porque si está enferma la gente o se puede contaminar, no va a salir a trabajar. Entonces el primer paso es vacunar, y creo que en ese sentido lo ha hecho bien. Está en déficit con otras cosas que ya la vamos a conversar. Correcto. Eso del tema de la vacunación, como lo dije al inicio, pues indiscutible. Se ha hecho un buen trabajo, pero en el tema ya de la economía, se habla incluso de una reforma tributaria. Por allí hay gente que dice que puede ser que vienen más impuestos. También se habla de bajar impuestos. En fin, yo creo que en este momento la gente que quiere emprender o la gente que tuvo que dejar de producir durante este año y medio de pandemia que llevamos. Yo tuve que dejar de producir con lo que yo hago en muchas cosas, porque lamentablemente no hay clientes
¿Y qué tienes que hacer? Parar, pues. Tienes que parar, aunque los bancos no esperan, los bancos te siguen cobrando todos los meses las tarjetas de crédito, los créditos que tienes con los bancos, te bajan de categoría, si estás en una categoría cerca de los 1000, pues ya te van bajando. Bueno, en fin, es una situación bastante complicada. El presidente los llamó a los banqueros para decirles, bueno, pónganse de acuerdo para que ustedes bajen los intereses, cuando yo creería que no tiene que ni siquiera decirle a los banqueros, para eso está el gobierno, para eso está la ley que tiene que aplicárselas, ingeniero. Se nos quedó congelado. Bueno, esperemos que vuelva la señal y poder escucharlo nuevamente al ingeniero Fabricio Correa. Ahí estamos. No sé si me escuchó la pregunta. Ya. Yo sí, perfectamente, Jaime. Le decía que no me lo cuente a mí, porque mi empresa familiar, que ahora manejan mis hijos, y lo digo siempre con mucho orgullo porque lo hacen mejor que aplicar de agua para meter agua en camarón, para drenar agua lluvia. Desde octubre del 2019, con el grito de Vargas presidente, el camaronero dejó de comprar. Dijo, vamos a ver qué pasa en las elecciones. Pero a raíz de la pandemia y del cierre del mercado chino, que es el principal mercado del Ecuador, nos dejaron de pagar. Pero usted tiene que seguir manteniendo a la plantilla. Sin embargo, la banca está ahí. Entonces, es muy complicado. Entonces, yo le voy a repetir 3 cosas que usted ya me las escuchó en mi corta precampaña, que creo que es lo que tiene que hacer el presidente, delegando al sector privado. 1, la generación de trabajo. El trabajo está ahí. La ley obliga a mezclar 20%, 10%, lo que quiera, porque eso es por decreto, de la gasolina, sustituirlo, mezclarlo con alcohol. ¿Y qué tipo de alcohol? Alcohol de caña. Entonces, vuelvo a recordar, tenemos 300.000 hectáreas con control de inundaciones en la zona Bulubulu, Río Naranjal, Río Cañar. 300.000, las mejores tierras del Ecuador. Y todo el mundo en esa zona sabe sembrar caña y hacer alcohol. Luego tiene 200.000 más en el proyecto Daule Vinces. Entonces, no hay razón, si hay la tierra, si hay la mano de obra y hay el mercado por ley, no hay razón para que el presidente no ponga a alguien del sector privado y haga que Petroecuador cumpla la ley y compre todo el alcohol que pueda producir las 500.000 hectáreas. Y ahí usted genera 500.000 de plazas de empleo. ¿A cómo tiene que pagar? A 93 centavos el litro. ¿Que es un tantico más caro? Sí, pero ahora que subieron los combustibles, yo creo que nadie se va a molestar de subvencionar con 1 o 2 centavos ya la generación de 500.000 de plazas de trabajo. Lo otro que están haciendo es correcto, porque lo propuse yo también en abril del año pasado, que es que convivan 2 códigos de trabajo. El código rígido, que sirve a 1 de cada 3 ecuatorianos en posibilidad de trabajar y que impide que los otros 2 de cada 3 tengan trabajo. Entonces, como las conquistas laborales son inviolables, esa tercera parte de privilegiados se queda con su código inflexible, rígido, y los otros 2/3 que quieren trabajar van al código flexible. Esa es la propuesta del gobierno, la aplaudo y hay que impulsarla. Entonces, usted ya tiene ahí cómo resolver el tema urgente de generación de trabajo. Además, en el campo no hay COVID. Segundo, recuperación de la plata. El Fondo Monetario ha sido muy cortés, muy generoso con el Ecuador y los organismos internacionales en general, desde el gobierno de Moreno. Pero también le dicen, oiga, ya póngase en orden, ya apriete. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? 2 cosas. Por el lado de los impuestos, yo creo que quedaría muy mal el presidente si sube los impuestos porque su propuesta de campaña fue bajarlo y no puede perder credibilidad. Si es que tiene que sacar un impuesto, yo coincido con mi colega
el ingeniero Omar Maluk, buen amigo y maestro mío además, porque es un poquito mayor, que ese impuesto tiene que focalizarse en los que tuvieron ganancias extraordinarias gracias a una tragedia. Gracias a una tragedia. O sea, éticamente habría que preguntarse si es lícito tener utilidades en base a una tragedia como es una pandemia. Le repito lo que le dijo un presidente, pero que es admirado en toda Europa, el presidente de Portugal, a los banqueros. Le dijo, señores banqueros, escuchen bien lo que voy a decir. Es inmoral que ustedes declaren utilidades cuando el sector real de la economía que transforma los bienes ha pedido plata o ha quebrado. Entonces, si es que le va a poner impuestos a alguien, el presidente Lasso además ganaría una gran credibilidad, le tiene que poner impuestos a las ganancias extraordinarias de la banca y del sector que lucró de la pandemia. Pero yo vuelvo a recordar una de mis propuestas. La plata está ahí. Veo que han firmado con la ONU. La ONU no sabe, los de acá de Ecuador sí. La plata está ahí. Usted tiene ley de enriquecimiento justificado, por la cual está preso el exministro Espinel. Que le explique pues todos los revolucionarios porque tienen casototota, carrototote. Y ¡miau! Le cae a esos bienes. Ahí ya recupera harto billete. Segundo, tiene la ley de extinción de dominio. Pero tercero, tiene la más importante, la repetición. ¿Qué es la repetición? Que cuando el Estado, por culpa de la ineficiencia o la pillería de los funcionarios, tiene que pagar, como le hemos pagado 1.000 millones a la Oxy, como hay que pagarle a Chevron, a los Isaías, cuando tiene que pagar, tiene que repetir, esto es, cobrarle a los funcionarios que nos causaron ese daño a todos los ecuatorianos, porque los 1.000 millones que usted le paga a la Oxy salen del bolsillo de los impuestos de todos los ecuatorianos. Entonces, eso ya está hecha la tarea, porque ya está la sentencia, ya está todo hecho, ya Ecuador ya giró el cheque y firmó. Entonces, girar con una unidad especializada, ¿ya? Y determinar cuáles fueron los funcionarios y caerle es facilito, con una ventaja adicional, que cuando se inaugure la repetición y los funcionarios vean que al cabo de 1 año, 5 años, 10 años, el Estado les va a quitar y se lo va a devolver a los ecuatorianos, olvídese que se van a meter en pillería. Olvídese. Ahorita, ¿por qué la pillería es atractiva para los funcionarios públicos? Porque no hay castigo, nadie les cobra. Pero cuando comience usted a afectar el órgano más sensible del cuerpo humano, que es el bolsillo, va a ver cómo toditos se portan bien. Entonces, usted, sintetizando, no tiene que subir impuestos, el presidente tiene que cumplir su palabra de campaña, y si va a hacer impuestos, lo focaliza en la banca y quienes lucraron de la pandemia, pero lo más importante es dedicarse a cobrar, a recuperar lo robado. No se va a recuperar todo, eso es iluso, pero con que se recuperen 1.000, 2.000 millones por año, ya usted tapa el hueco fiscal. Y finalmente está el tema político. ¿Qué es lo que ve la gente? Que Lasso se preparó para conquistar la presidencia, pero una vez conquistada, como que mira alrededor y no hay cuadros. Entonces los cuadros están en el sector privado. Mire, por ejemplo, la designación de María Josefa Coronel como presidenta del Consejo de la Judicatura de la provincia del Guayas. Ha sido aplaudida por todos. Y ella no es política. Ella fue periodista, es abogada, activista social. Y de repente la ponen al frente de un tema tan delicado. A aplauso. Entonces, así es como hay que hacer. ¿Y cómo desbloquear a la Asamblea? ¿Cómo ponerla a trabajar por los ecuatorianos a la Asamblea? Acuérdese, mi querido Jaime y Carla, que yo lo propuse en mi corta precampaña.
hay que consultarle a la gente, pero no con consultas populares que demoran un año, que cuestan 100 millones que no tenemos, y cuyas preguntas, que son limitadas a 10, nadie entiende, y después se manipulan en la asamblea. No. Hay que preguntarle al pueblo toda la semana si es posible. ¿Cómo? A través del celular. Entonces, en vez de sabatina, Guillermo Lasso tiene que hacer una lunesina y preguntarle a la gente, pueblo ecuatoriano, necesitamos un código laboral flexible. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Cortito, una sola pregunta. Todo el mundo se pone a discutir esa semana. La tele, la radio, los chats de las redes sociales, todo el mundo, el colegio, la universidad. Y el domingo, a través de una aplicación gratuita, una aplicación de Poder Popular, se mete la gente por internet. Entonces, marca su número, el número de la aplicación. Buenos días, su número de cédula, 0907. Hola Fabricio, tu clave. La clave es para que no le roben el voto, como en los cajeros automáticos, usted hace la clave para que no le roben la plata. Y usted vota gratuita, cómodamente, masivamente y de forma segura, porque ese programita que es tan sencillo, lo tienen chequeado todas las universidades, todos los partidos políticos. Y a las 5 de la tarde y un segundo ya tiene los resultados. ¿En qué se basa esto, mi querido Jaime Carlos? Se basa en que la Constitución, en el artículo 1, el primerito, dice, el poder radica en el pueblo. ¿Y cómo ejerce ese poder el pueblo? A través de representantes que ya vemos que no los representan en la Asamblea y a través de consultarle directamente. Como hoy en día el representante primero está desprestigiado y segundo es ocioso, porque yo a través de esta maravilla que es la internet y el teléfono inteligente puedo hablar directo con el mandante, el presidente tiene que preguntarle directo al mandante. Entonces se van a rasgar las vestiduras lo que todos lo boicotean. Es que eso no está en la ley electoral. Sí, papá, está en la ley de comercio electrónico. Está en la ley de comercio electrónico. Si el presidente, que es el primer empleado de todos los ecuatorianos, primer mandatario significa que es el primer empleado, cumple con su deber y con la Constitución y le pregunta a los que mandan, al pueblo, por ley de comercio electrónico, eso es obligatorio para las partes, para el presidente. Y como el presidente tiene calidad de colegislador, el mandato popular lo convierte en ley urgente y le dice, Asamblea, tienes 30 días para convertir en ley, para aprobar el Código Laboral Flexible, por orden del pueblo que te eligió. Si al cabo de 30 días la Asamblea no ha hecho caso... Ingeniero, perdón que le interrumpo, usted acaba de decir algo súper importante, ¿no? Realmente el presidente trabaja para el pueblo. Pero en esta ocasión o en estos últimos meses parece que el pueblo no ha sido escuchado, y digo el pueblo a través de los representantes, como usted lo dijo, de ciertos sectores o de ciertos gremios. Entonces, tomando en consideración esa lectura, hemos visto durante estos 100 días que algunos sectores sociales se han levantado con manifestaciones que están en contra de reformas laborales, está sobre todo el tema del subsidio a los combustibles que afecta no solamente a la gente que tiene dinero, sino también a los pequeños emprendedores que no tienen, que usan su vehículo para hacer entregas, para ir, venir, dejar, para los agricultores. Entonces, desde su punto de vista, usted que también es emprendedor, que es empresario, ese tema de los combustibles, de la focalización, ¿usted lo considera oportuno o no? Tomando en consideración que estamos en crisis y que sin necesidad de una aplicación, el pueblo dice, por favor, no podemos permitir que le quiten el subsidio a los combustibles. No tenemos dinero y la gasolina sigue en constante elevación. Sí, pero no es el pueblo, pues. Son ciertos líderes de transportistas privilegiados. Yo le pregunto, ¿por qué un transportista tiene que comprar un taxi sin impuestos
un bus sin impuestos y el dentista tiene que pagar impuestos por su herramienta de trabajo? ¿Por qué en mi fábrica las soldadoras, los tornos tienen que pagar impuestos y el taxi no? Eso es una mentira, es una falacia que se ha inventado para tener privilegios. Y cada vez que hay privilegios, que hay subsidios, que hay estas cosas, se da casos de corrupción, porque usted abre la puerta para la corrupción. No es que ya abrió el... Entonces, la primera corrupción, ¿cuál es? Que se va el diésel a alta mar, usted lo compra a $1 subvencionado y lo vende a 3, pues, tronco de negocio. Que la sirve para procesar droga, pues no es que aquí es más barata que en Colombia. Que la contrabandean el gas. Entonces, lo que se ha hecho es correcto, incluso desde octubre del 2019, sino que fue muy mal comunicado el decreto. Ese decreto es el decreto más equilibrado y ecuánime que yo he encontrado en mucho tiempo, pero lo comunicaron muy mal, lo vendieron muy mal. Entonces, hoy es correcto lo que se está haciendo porque el subsidio de los combustibles, que es la mitad de la deuda externa, ojo, es la mitad de la deuda externa, no es que es gratis ese subsidio, no. Nos tienen endeudados. Ese subsidio está favoreciendo el contrabando, la pillería, el procesamiento de droga y a los ricos y a ciertos gremios privilegiados, cuando debe, como en efecto se está haciendo, eliminarse y focalizarse de maneras apropiadas. Si la familia, hasta mi familia, que es numerosa, consume un tanque de gas por mes, ¿qué es eso? Nada, se lo focaliza facilito. El precio del transporte se le da un plus en el bono. O sea, hay muchas maneras de hacerlo bien y creo que en eso se está haciendo bien. Entonces, no nos tomemos el nombre del pueblo porque es mentira que es el pueblo, ¿no? Cuando sale Leonidas Issa dice, el pueblo representado. No, los indígenas solo son 7% de la población del Ecuador, igual que son 7% los negros y 7% los montubios. Y de ese indigenado está fraccionado y los otavaleños no piensan como piensan Leonidas Issa. Los araguros no piensan como piensa Leonidas Issa. Entonces, aquí dejémonos de hipocresías, dejémonos de discurso demagógico y vamos a la realidad. La gente sensata sabe que el subsidio es una aberración que abre las puertas de la corrupción. Entonces, dicho esto, retomo lo de la consulta, porque además le podemos preguntar al pueblo. Una vez que el presidente recibe un mandato por medio electrónico del pueblo, lo convierte en ley, le dice asamblea, el pueblo quiere ese código de trabajo flexible, tienes 30 días para aprobarlo porque es urgente. Si la asamblea no lo aprueba en 30 días, en la siguiente lunesina el presidente Lazo le dice, pueblo ecuatoriano, tú me diste una orden porque soy tu primer empleado y la transmití a la asamblea. Y la asamblea no te ha hecho caso. Y se mantienen con tus impuestos porque el sueldo que se le pague de tus impuestos. En mi banco, el que no trabaja no cobra. Te pregunto, pueblo ecuatoriano, ¿les quieres pagar o le aguanto el pago a los asambleístas? ¿Qué va a contestar el pueblo ecuatoriano? No les pague esos vagos desgraciados. Eso, madre, porque nos tienen hasta aquí. Entonces, en el momento que usted le toque el órgano más sensible, que es el bolsillo, al asambleísta, el asambleísta hace así, ¿ves? Presidente Lazo, ¿cuál es la siguiente orden del pueblo para hacer rapidito la ley? Entonces, usted no tiene que ir a consultas populares de 100 millones cada año. No, tiene que hablar con el pueblo a diario. Tiene que hablar con el pueblo semanalmente. Tiene que hablar con el pueblo porque hoy en día las redes sociales, la internet, permite hablar directamente con el mandante y esa es la verdadera democracia. Entonces le he dado 3 tips rapiditos que fueron la esencia de mi propuesta para salir del problema. 1, cómo generar 1 millón de plazas de trabajo ya. No hay que hacer nada, solo hay que hacer cumplir la ley y pagar un precio justo. 2, cómo dejar de poner impuestos y bajarlos, que es cobrando a los pillos. ¿Cómo? Ley de extinción de dominio,
enriquecimiento injustificado y la más importante es la repetición. Y si van a poner impuestos, focalícenlo a los que lucraron de la pandemia. Y lo más importante, si es que se siente bloqueado, como en efecto lo está por la Asamblea, pregúntele al pueblo y haga que el pueblo se empodere. Eso tiene una serie de beneficios colaterales que lo podemos conversar en otra oportunidad. Ingeniero, quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en Directo. No, gracias a ustedes por acordarse de este servidor. Chao, Carlita. Chao, Jaime. Chao, Gracias a todos. Gracias. Fabricio que tengan un lindo Correa, día. con quien hemos conversado a través de Ecuador en Directo y la gran alianza informativa digital, Carla.